Dios es tan bueno con nosotros. Y hay gente que Dios ha sido bueno en este lugar. Cuando le adoramos a Dios, y por más que le aconsejamos, sigue lo mismo, con las mismas cosas, abrazando el pecado y llevándolo bajo el seno. Adore a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos al Señor? Parece que estamos fuera de la casa de Dios para algunos, porque verdaderamente, bendito sea la gloria de Dios, no somos niños, estamos maduros, bendito sea la gloria de Dios. Tenemos unos cuantos años de congregarnos en este lugar y parece que no importara la casa que verdaderamente necesita reverencia al Dios que nosotros servimos. Alabe a Cristo que Él vive. Cuando usted tiene una corte, va verdaderamente que no haya que ponerse, irse verdaderamente ante un hombre que le tiembla las canillas. Debería temblar ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, porque los hombres de esta tierra que tienen una soldada en ella, a eso es que le tienen miedo, por una verdaderamente orden que te puede encarcelar por un poco tiempo, pero tu alma que se puede perder, no tienes temor delante de Cristo. Deberíamos temblar delante de Cristo y andar como hijos de Dios, como Cristo los ha llamado, como vasos limpios, útiles para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Sé que tal vez este mensaje no va a traer mucha adoración, pero no podemos callar las palabras de estos últimos tiempos. Cuando le adoramos al Señor, si vamos a estar aquí en este lugar al frente sirviendo a Cristo, tenemos que dar ejemplo. Alabe a Cristo que Él vive. No se pare aquí verdaderamente demostrando una cosa que no la está viviendo. Bendito sea la gloria de Dios. Si es que vivimos la palabra del Señor, siga verdaderamente parado en este lugar, verdaderamente presentando al Cristo que nosotros servimos. Alabe a Cristo que Él vive, porque se está engañando solo si no está viviendo esta palabra. Esto es para hombres y mujeres que servimos a Cristo. Bendito sea la gloria de Dios, porque es mejor que nosotros, amados hermanos, estemos bien con Cristo que no estar bien con Cristo. Porque si no estamos con Cristo, por eso es que hay cosas que a veces vienen a nuestra vida, a nuestra familia, y le echamos la culpa al diablo, y nosotros somos los culpables que abrimos la puerta para que el enemigo te zalandee, y Dios permite que destruya tu vida, tu familia, y la enfermedad y los problemas vengan a su vida por la desobediencia que hacemos delante de Cristo. Alabe lo que vive. ¿Cuántos le adoramos a Dios? Su palabra dice en el verso 4, vamos a su palabra, vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Qué dice el verso 4? Yo pues dice, te envío a hijos de duro, como lo tenía en el rostro, duro y de empedernido corazón, y les dirá, dice así, ha dicho Jehová el Señor. Mire cómo Dios le hablaba a este hombre. El Señor le revelaba las cosas a Ezequiel, bendito sea Dios. Y Ezequiel, amados hermanos, él entendía, bendito sea la gloria de Dios, que al pueblo que él se enfrentaría era un pueblo que le iba a despreciar. Era un pueblo que estaba duro, no solamente en el rostro, sino que el corazón de ellos lo tenía empedernido. Estaba verdaderamente como una piedra que no querían dejar que Dios entrara dentro del corazón de ellos. Pero a lo malo lo tenían abierto el corazón para hacer las mismas costumbres de los demás pueblos paganos. Así hay muchos cristianos en estos días que, como ven que otros se están haciendo, como ven a muchos youtubers haciendo dinero, ellos también están levantando sus páginas para hacer lo que no es de Cristo, y están parados en un altar adorando a Cristo. El Señor reprenda al diablo. Usted tiene que tener la mirada de Cristo, porque nosotros no dependemos de esta tierra, de las riquezas terrenales, sino de un Cristo que es dueño del oro y la plata. ¿Quieres que Dios te bendiga? Vive la palabra. Vive la palabra de
Cristo, y Cristo bendecirá tu vida, abrirá puertas. Dios, todo lo que emprenda, Dios lo bendecirá, porque no es malo que tenga dinero, lo malo es que haga las cosas sin la voluntad de Cristo. Alabe lo que vive. Así era que el pueblo de Rulo, que no quería que Dios lo dirigiera, sino que quería hacer a la manera de ellos. Alabe a Cristo que vive en esta tarde. Qué silencio hay en esta tarde, bendito sea Dios. Cuánto le adoramos a Él. En el verso 5 lo que lo dice. Vamos a su palabra. ¿Qué dice el verso 5? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no dice escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán, dice, que hubo profeta entre ellos. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Acaso no tenemos un profeta grande entre medio de nosotros? Se llama Jesucristo, porque Jesucristo nos sabe la verdad, Jesucristo nos sabe la palabra, y Jesucristo nos enseña las cosas tal como son por medio de su Espíritu, y nos revela a nosotros, a los que quieren revelar las cosas que están escondidas. Alabe a Cristo que Él vive. Hay un Dios que nunca se ha apartado entre medio de nosotros, sigue siendo el mismo que le hablaba a Ezequiel, que está aquí con nosotros. Alabe a Cristo que Él vive. Él no ha cambiado, por más que hayan pasado los años. Déjeme decirle que ese mismo Dios está en medio de nosotros y conoce nuestro caminar. Es por eso que no podemos engañarle, porque el Cristo que nosotros seguimos es un Dios eterno. Las cosas de Dios no cambian, son las mismas de ayer, de hoy y de siempre. El que cambia es el hombre, el que cambia la palabra es el ser humano, y agarra cosas del mundo para justificarse, pero la palabra de Dios no es para justificar nuestros pecados, sino para verdaderamente que nos limpie los pecados, porque solo en la palabra de Cristo hay vida eterna y hay sanidad. La de Cristo que vive. Dice que poco lo adoran esta tarde. Esa palabra es para mí primero. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Porque la palabra del Señor dice: predicador, predícate a ti mismo. Alabe a Cristo que Él vive. Si alguno se siente mal esta tarde en este lugar, déjeme decirle, si usted está bien delante de Dios y está haciendo las cosas correctas, alabe a Cristo, glorifique a Cristo. Pero si alguno se siente que la palabra lo está confrontando, alabe a Cristo que Él vive. Denle gracias a Dios que todavía habemos hombres que predicamos la palabra sin miedo. Bendito sea la gloria de Dios. Por amor a su vida lo estamos haciendo, porque no viene de nosotros, viene de Cristo Jesús. Nosotros hoy podíamos entablar aquí en este altar, como lo hizo en otra iglesia, celebrando el nacimiento de Jesucristo, trayendo un pasatiempo para que usted esté con el celular tomando fotos y esté en alboroto, no esté adorando a Cristo. Pero cuando se predica la palabra de Dios, no venimos a dar un espectáculo ni es un show de pasatiempo. Es la palabra del Dios viviente que necesitamos escuchar para que nuestra vida espiritual siga firme del camino, para que cambiemos de verdad y conozcamos al Cristo que nosotros servimos. Alabe lo que vive. Tanto le adoramos a Dios. Si usted va a otras iglesias, es lo que va a encontrar en los altares: la conita del niño Jesucristo, los magos y cuantas cosas que están hoy en día aquí en los altares. Bendito sea el Dios que ahí le ha puesto la cuna a los brasileños el día de ayer. ¿Será que les dio vergüenza porque vieron que la tiramos acá en Rincón? Parece que les dio vergüenza tenerla aquí, la quitaron. Porque nosotros, amados hermanos, al Dios que servimos no nace todos los años. Cristo lo hizo una sola vez y murió una sola vez por nosotros. No se debe tradición de Dios. Algunos cristianos que ya tienen su arbolito y gastaron su dinerito, no saben que le han abierto la puerta a un demonio tradicional. Meta a Cristo en su casa, que es lo que
necesita cristianos ignorantes hoy en día que creen que con eso enhalagan su familia. Doble rodillas para que Cristo pueda hacer cosas grandes a su vida y a su familia. Alabe a Cristo que vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? Esa lucecita barata que usted tiene en su casa, mejor tenga la luz de Cristo, que esa nunca va a perecer, esa nunca se debilita, esa no falla. La luz de Cristo hay que tenerla dentro de nuestros hogares, porque es el que necesitamos tener en nuestra vida. La de Cristo que vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? Ese es el Cristo que nosotros servimos. Pero si hacemos una visita a cada hogar, peligroso, tengo un altar ahí con sus lucitas adornados, su arbolito. Adore a Cristo que Él vive. La palabra de Dios dice que son iguales a los que edifican los ídolos, porque ellos van al bosque y lo cortan. Y verdaderamente, amados hermanos, los mismos que hacen estas cosas son iguales a ellos de ignorantes. Alabe a Cristo que Él vive. En mi casa, Dios del día que vive a Cristo, esas tonteras ya no existen, porque conozco al único Dios verdadero, a quien me interesa tener a mi casa. Se llama Jesucristo de Nazareno, y mis hijos han aprendido que no van pidiendo a bonito, porque sabe que el que necesitamos es a Cristo. Alabe lo que Él vive. Parece que poco lo adoran en esta tarde. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios aquel día? Alabe a Cristo que Él vive. Comenzando por los líderes. Denle la alabanza a Cristo, comenzando por los pastores, porque los pastores que verdaderamente deberían tener los pies firmes y deberíamos verdaderamente ser la cabeza dentro de la iglesia. Bendito sea la gloria de Dios. Parece que los miembros lo añoñan y verdaderamente lo manipulan. Bendito sea Dios. Y los pastores parece que no están viendo estas cosas. Por eso la iglesia hoy en día parece que no es iglesia, parece que es una religión más del mundo. Pero la iglesia que somos de Cristo, nosotros sabemos a dónde estamos parados y al Cristo que seguimos, porque el Cristo que seguimos no se, amados hermanos, no pide lucecita, sino lo que pide es adoración genuina, es alabanza viva, es obediencia, es santidad, es pureza, es perseverancia, porque solamente a Él le merece la alabanza y la gloria. Solo a Él adoramos. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Me gustaría llevarlos a algunos lugares por ahí para que salgan con la cabeza para abajo viendo cómo han profanado los altares. Alabe a Cristo que Él vive. Mira lo que dice el verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas que miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Porque el que anda bien delante de Cristo, más bien se alegra de las palabras que verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Alabe a Cristo que Él vive. Pero el que no quiere obedecer la palabra, murmura atrás de la espalda, reniega y verdaderamente no quiere verdaderamente retener esta palabra. Por eso es que verdaderamente, amados hermanos, ¿cómo es que van a aprender de Cristo si rechazan las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Alabe a Cristo que Él vive. Pero los que somos de Cristo y andamos en la rectitud, esta palabra está centrada en nuestros corazones, porque el Cristo que nosotros servimos es el único que debe de permanecer aquí dentro de nosotros. Él no debe de faltar dentro de aquí, porque Él es todo en nuestra vida. Alabe a Cristo que
parece que poco la hora de esta tarde. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Así era aquel pueblo de Israel. Por eso Dios lo entregó en la cautividad. Alabado Dios. Y lo que dice Daniel en el capítulo 1. Miren cómo nos habla esta hermosa palabra. Una palabra poderosa, bendito sea Dios. No, Daniel, capítulo 8. Vamos a ver qué lo dice en esta palabra. Algo importante, bendito sea la gloria de Dios. Que Dios nos habló a través de esta palabra también. Ya le digo el verso, bendito sea Dios. Porque es necesario. Yo me entristezco al ver verdaderamente, amados hermanos, que en el verso 18, ¿qué lo dice? Daniel 8:18. Mientras él hablaba conmigo, ¿qué dice ahí? Caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Qué le parece? ¿Cómo es el Dios que nosotros servimos? Daniel está hablando de la visión que él mira, bendito sea la gloria de Dios, de las cosas que Dios le está revelando por medio del ángel, bendito sea la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Daniel nos da a entender, bendito sea la gloria de Dios, que no soportó el poder de nuestro Dios todopoderoso, porque era tan grande, bendito sea la gloria de Dios. Cuando Dios habla con nosotros, déjeme decirle, por más audible que sea la voz de él, nuestro corazón tiembla, dale a Cristo que él vive, nuestro cuerpo tiembla, porque cuando Dios te habla, déjeme decirle que la voz de él es poderosa. Dale a Cristo que él vive. Y aunque estés orando, cuando el Espíritu Santo te trae una palabra, te quebranta. Dale a Cristo que él vive, porque cuando él te habla por el Espíritu, tu corazón no resiste. Dale a Cristo que él vive, tu corazón tiembla y tu espíritu tiembla, porque las palabras de Dios tienen un peso de gloria. Dale a Cristo que él vive. Las palabras de Dios traen corrección, las palabras de Dios traen esperanza, las palabras de Dios son rectas, y cuando nos habla de los secretos que tú no has entendido, solamente él conoce. Y cuando te trae esas palabras, tu corazón se estremece. Alábalo. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Estoy hablando con gente que conoce la voz de Dios y que ha escuchado la voz de Dios. Porque hay muchos se han parado y dicen, Dios me habló, Dios me mostró esto. Y cuando yo estoy sentado escuchando, sé cuando Dios le ha hablado a alguien. Porque esa persona cuando se para aquí, Dios le habla, salen lágrimas. Alabe a Cristo que él vive. Cuando Dios te habla, tu corazón no resiste, aunque sea un año que pase, esas palabras están vivas dentro de tu alma. Alabe a Cristo que él vive, porque las palabras de Dios son vivas, y esas palabras quebrantan el nuevo diente. Alabe lo que él vive, porque conozco a Dios que me ha hablado siempre, y tú lo conoces también. Cuando Dios te ha hablado, tu corazón tiembla. Alabe a Cristo que él vive. Pero a veces ignoramos esas palabras. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Vamos a Ezequiel una vez más, del capítulo 2, que lo dice el verso 6, creo que el 6, el 7, que lo dice el verso 7. Les hablará, dice pues, ¿de quién eran las palabras? De cómo nos enseña. Le hablarás pues mis palabras. Dice, escuchen o dejen de qué, de escuchar, porque son muy qué, rebeldes. Alabe a Cristo. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Se da cuenta cómo Dios le dice a Ezequiel?
Y Ezequiel va con las palabras que no venían de él, sino de nuestro Dios Todopoderoso. Al frente, Ezequiel se sentó al frente del pueblo de Israel para hablarles cada palabra que Dios le había hablado a Ezequiel. Bendito sea la gloria de Dios. Así como esta tarde estamos aquí, que ustedes están sentados y Dios ha puesto esta palabra en mi boca. Hoy Dios les está hablando por medio de esta palabra para que nosotros, bendito sea la gloria de Dios, escuchemos las palabras de nuestro Dios y que nuestra vida sea diferente, que nos apartemos de lo que nos sirve y andemos como pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Y el que escuche, que quiere escuchar, y el que no quiere escuchar también, no sigue escuchando más las palabras de Cristo. Siga andando como usted quiere andar, pero recuérdale que un día usted y yo le vamos a dar cuenta al único Dios verdadero, porque el Dios que nosotros servimos no es como los jueces de la tierra, que verdaderamente los pueden comprar. Algunas mujeres los compran con su cuerpo y otros con dinero. El Dios que nosotros servimos no se puede comprar, porque Él ya pagó un precio por medio de Jesucristo hacia nosotros. Alabado a Cristo que vive. Cuando le hablamos a Dios, es dura esa palabra, pero es la palabra de Dios. Y Ezequiel fue tajante ante aquel pueblo, pero el pueblo estaba endurecido. No todo el pueblo, sino que había parte del pueblo. Querían matar a Ezequiel. Cuando adoramos a Dios, hay muchos cuando no les agradamos por la palabra. Pastores ignorantes, no sabe nada. Alguien le dijo de mi vida: ¿quién será el chismoso, la chismosa que está hablando atrás de mis espaldas? Ve de rodillas y pregúntale a Dios quién es que nos habla. Dale a Cristo que Él vive. Ve de rodillas delante de Dios y consulta al Dios de la sabiduría. Consulta al único Dios que todo lo conoce, porque a Él se le puede consultar por oración, porque Él conoce las cosas perfectas, y aunque no quieran ver las cosas, Dios nos sacará luz. Dale a Cristo que Él vive. Dios nos sacará luz. Dios traerá las cosas para que nosotros no nos engañemos, sino que verdaderamente nos corrijamos de las cosas que no agradan a Cristo. Dale a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Ezequiel 3. Mira lo que dice esta hermosa palabra. Y vamos a ver el 7. Vamos a ver el 7 en adelante. Aquellos hermanos que deberían estar hoy, pero dijeron: pastor, hoy no puedo estar. Tengo que ir a ayudar a mi familia. Tengo que hacer lo otro. Y yo no te estoy diciendo que es malo que ayudes a tu familia, pero la palabra dice que para todo hay tiempo. Hasta para morir hay tiempo. Cuando vamos a morir, ya Dios estableció un tiempo. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Qué dice Ezequiel 3:7? Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no dice me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Mira esa palabra que le dijo Dios a Ezequiel. Era todo el pueblo, toda la casa. Pero yo no estoy diciendo que todo el pueblo aquí es duro. Poderoso Jesús. Porque aquí hay gente que está fiel con Cristo y que les hemos visto su caminar y que hemos visto la fidelidad con Dios. Hemos visto el cambio que Dios ha hecho en su vida. Hemos visto valorar lo que Dios ha puesto en su caminar. Bendito sea la gloria de Dios. Pero hemos visto pueblos que hace años está caminando en este camino junto con nosotros y todavía sigue abrazando el pecado. Alabe a Cristo. Tengo que hablar las cosas como son. Todavía siguen abrazando el pecado. Todavía
están en la vanidad del mundo y no quieren soltar la vanidad del mundo porque todavía tienen una colita que les está pisando el diablo. Pero el que ha cambiado para Cristo, que el tiempo se sacudió del pecado y está caminando para Cristo y está bien con Cristo y no tiene cola que le pise porque está delante de nuestro Señor Jesucristo cada día con un corazón humilde, con un corazón con Cristo, solamente a Cristo sirve y se dedicó de la carga del enemigo, porque hay un Cristo que cambia y transforma la de Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? ¿Cuánto le adoramos? ¡Aleluya! Y algunos dicen, no puedo porque es duro. El llevar el evangelio cuesta. Es mentira del diablo. Porque Dios, el día que usted viene a Cristo de verdad, usted no camina solo. Usted no lucha solo, alabe a Cristo que Él vive. El Señor nos ayuda en todo, alabe a Cristo que Él vive. El Señor nos enseña en todo, alabe a Cristo que Él vive. Se lo digo porque en mi vida, cuando yo era un mutado, no podía dejar la droga. Por más que me apartara 6 meses, volvía a caer del vicio. Pero el día que yo vine a Cristo, ese día Cristo quitó la sed de la droga. Porque conozco a un Cristo que las obras son perfectas. Y hasta el día de hoy no te ha dado sed de volver a la droga, de la sed de buscar más de Cristo, porque sin esa agua viva no podemos vivir, a la de Cristo que Él vive. Por eso con Cristo las cosas son fáciles, a la de Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta hora? Y algunos no pueden dejar las cosas del mundo. Cuando nosotros estamos con un pie ahí y otro allá, ¿cómo vas a entender el evangelio de Jesucristo? Hay que meter los 2 piececitos en este camino. Alabe a Cristo que Él vive. Para las fiestas paganas, muchos cristianos, basta 4 fiestas paganas. Y cuando venimos al culto, 2 días se les hace imposible venir al culto. ¿Cuánto adoramos a Dios? 3 días que tenemos aquí, vengo cansado del trabajo. No puedo, ya llegué tarde. Aunque sea el mensaje, venga a escuchar, amado hermano. Aunque sea la palabra, dale a Cristo que Él vive. Nosotros también trabajamos como cada uno de ustedes. Y estamos siempre en este lugar, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo revelamos también, dale a Cristo que Él vive. Porque nosotros entendemos que el compromiso no es con hombres, sino con Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta hora? ¿Qué dice el verso 8 aquí? Vamos a ir hasta el verso 11. En el capítulo 3. Miren lo que dice Ezequiel en esta palabra que Dios le habló. ¿Qué dice el verso 8? He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Miren cómo estaba Ezequiel, endurecido el rostro por Dios. No le entraba a ninguna situación que lo enfrentara. Era un hombre que tenía un carácter firme y estaba firme en lo que Dios le había dicho. Pero a veces como cristianos, a veces nosotros vamos dejando ese carácter de Dios. Si te desprecian, si hablan de ti, ¿para qué vas a pelear? Tú no tienes que discutir con ninguno de los que hablen de ti. Sigue orando, sigue llenándote de Dios. Deja que hable de ti, bendito sea la gloria de Dios. Deja que murmure de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sigue hablándole de Cristo,
Si quieren escuchar, que escuchen, si no, que no escuchen. Pero usted siga hablándole de esta palabra hasta el día en que Cristo venga. Alabe a Dios que Él vive. Hay gente que va a dejar de saludarte por hablarle la verdad. Alabe a Cristo que Él vive. Pero usted no les niegue el saludo, aunque te dé la mano de mala gana. Usted vaya y háblele como Cristo nos ha amado a nosotros. Alabe a Cristo que Él vive. Así estaba ese pueblo que estaba endurecido, y cuando Ezequiel les hablaba, no querían saber nada de las palabras del Dios que nosotros servimos. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Mira lo que dice el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? En el verso 9 dice: como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente, no los temas, ni tengas, dice, miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. El 10, y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. ¿Qué le parece esa hermosa palabra? Tenemos que prestar oído a la voz del Dios que nosotros servimos. Alabe a Cristo que Él vive. Cuando Dios te está hablando, aunque te estén buscando las costillas, aunque te estén codeando, usted no se mueva hasta que Dios deje de hablarle, porque cuando Dios quiere hablarte, Él te hablará las palabras, y tu oído tiene que estar atento a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando Dios te está hablando es porque Dios trae siempre una respuesta para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Es porque cosas no están caminando bien, y a Dios no le agrada que un pueblo esté caminando en desobediencia. A Dios le agrada un pueblo que obedezca la voz de Cristo y que atienda la llamada de nuestro Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive, porque Dios no te va a esperar aquel día a que te cambie, a que te bañe, a que verdaderamente te perfume para irte con Cristo. El que esté preparado, nos iremos con Cristo el día en que la trompeta suene. Ese día son aquellos que estemos firmes y estemos preparados en este camino. Volaremos con Cristo. Alabe lo que Él vive. Dios no te va a esperar que te pinte las uñitas, que te pongas el pantalón del mamola de esta tierra, que te peines el cabello. Ese día la trompeta sonará y los puestos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros iremos derechito junto con Cristo. Alábelo. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Pero que vemos hoy en día dentro del cristianismo, mientras no se perfuman bien, no se peinan bien, no salen de casa para la iglesia. Yo no te digo que no te arregles, porque el cristiano tiene compromiso con Dios, y el día de culto cada cristiano ya sabe el horario que tenemos en esta iglesia. Alabe a Cristo que siempre el poder de Dios. Y muchos se arreglan hasta cuando el culto ya va a comenzar, quieren que les vayamos a recoger. No, el cristiano tiene que estar de pie desde temprano, desde que el sol está saliendo. Su mente tiene que estar activado, que sería el culto y que tenemos un horario. Por eso nos echa la culpa cuando el mensaje se tarda, porque a veces nosotros mismos somos los culpables de venir tarde a la iglesia, y Dios queriéndonos hablar la palabra para que nosotros tengamos una respuesta de parte de Dios. En Dios hay mucha demanda y Dios quiere responder esa oración. Por eso a veces la oración está detenida, porque somos halaganes y no queremos dar el tiempo que a Dios se le debe dar. Alabe a Cristo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? ¿Cuánto le adoramos a Cristo? Oh, siento el poder del Espíritu Santo. Siento algo grande de parte de Dios, porque Dios está pronto a levantar un pueblo que está comprometido, un pueblo que anda
infancia, irse con él, alabe a Cristo de burla, Cristo de juguete. El Cristo que nosotros servimos es un Cristo de palabra, que cumple su palabra. Las palabras de él son perfectas, y cuando él dice que viene, viene, alábelo. Oh, siempre el poder de mi Dios y el suyo también. Él quiere que la iglesia despierte a una búsqueda más, adelante la presencia del Dios que se merece gloria. ¡Alábalo! Cuando le adoramos a Dios, por eso es que Dios quiere una iglesia despierta. Yo no sé si usted está entendiendo cómo es que queremos irnos con Cristo. Dígame usted, ¿cómo que pretendemos irnos con Dios? Si estamos durmiendo a veces, y el tiempo que está desperdiciando, deberíamos estar de rodillas, de acuerdo. Debería haber una columna de hermanos antes de comenzar el culto, de decir: hermano, estamos en cadena de oración, queremos un culto que cuando entremos en la iglesia haya gloria de Dios. Los cultos no pueden ser muertos y patéticos en estos tiempos. Si hay de acuerdo el pueblo de rodillas, yo le que entramos por esa puerta, la atmósfera de adoración en esta casa será diferente. Por eso no se siente el poder de Dios como deberíamos sentirlo, porque falta búsqueda. Alabe a Cristo que vive. Si hubiera búsqueda de un temprano, Dios se presentara con esa gloria que no resistiéramos, y el pueblo saldría aquí llorando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Alábalo! ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? Hay gente que no ha llorado en el poder del Espíritu Santo porque no ha buscado el rostro de Cristo, y le da pena derramar las lágrimas porque lo siente lo que Dios da a nosotros en la búsqueda de Cristo que vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Y qué es lo que decimos? Cultos aburridos. No se sintió el poder de Dios. Culpamos al predicador. Alabe a Cristo que él vive. El Señor dijo en Efesios, Pablo dice: orando por nosotros para que Dios le dé palabra. Alabe a Cristo que él vive. Si usted ora por los predicadores, no vendrán a titubear con el mensaje de este lugar. Habrá palabra de lo alto. Alabe a Cristo que él vive. En cada predicador de esta casa habrá la palabra que usted le pide a Dios, y el alimento no faltará para las ovejas de la casa de nuestro Dios Todopoderoso. Alabe a Cristo que siente el poder de Dios. ¿Cuánto le adoramos a Cristo? El verso 11, ¿qué nos dice el verso 11? Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, que dice: y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escucha o dejen de escuchar. ¿Cuánto adoramos a Dios? Mira dónde los mandaba el Señor a Ezequiel: a los que estaban cautivos, a los que estaban en prisión, a los que estaban en problemas, a los que no tenían respuesta, a los que no habían oído la voz de Dios, pero habían endurecido su corazón. Y Dios le envía a Ezequiel para que les hable la palabra, para que sean sueltos de la cautividad, para que ellos atendieran el llamado del Dios que nosotros servimos. Y Dios quiere verdaderamente que nosotros como iglesia atendamos el llamado al Dios que nosotros servimos, que hace todavía enredado con las cosas del mundo. Enrédate en los negocios de nuestro Señor Jesucristo, y ahí tendrá libertad y esperanza, y las cosas serán diferentes en nuestra vida. Gloria a Cristo que vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? Por eso el cristiano que está comprometido con Dios no tiene pelo.
está como un soldado en la batalla. Tal es que lo llame al juego y va con su fusil en la mano a la guerra. Así es el Hijo de Dios, que cuando somos llamados a esta obra, no rechazamos nada. Alabe a Cristo que Él vive. Estamos firmes en la palabra. Usted puede ver un hombre o una mujer sentado allí, pero esa gente está comida la palabra, que cuando se le envía a hacer la visión de Dios, da un brinco y dice: yo iré, porque sabe que ha estado tiempo en la presencia de Dios y tiene palabra mucha dentro de su corazón. Tiene sabiduría de lo alto para hablar palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Se para dirigir un culto aquí y las palabras son de Cristo. No son cultos que dice no estaba preparado, no puedo hacerlo. El cristiano que está hacia media con Dios habla cosas que no tiene que hablar, pero el que está firme en Cristo, desde que se para aquí, el Espíritu Santo está ministrando la iglesia. Dale a Cristo que vive. Como siento el poder de Dios en esta tarde, puedo sentir ese toque de lo alto, porque ese Cristo que servimos es vivo y Él está aquí con nosotros. La iglesia tiene que salir de ese acomodamiento, porque Cristo viene por un pueblo que está vivo. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Cuánto le adoramos? Por eso hay cristianos que no prosperan en sus negocios, porque lo que están haciendo es en contra de la voluntad de Dios. Lo que el mundo motiva. Dime cómo le vas a hablar a una alma en tu negocio si estás haciendo las cosas del mundo. Mejor ciérrate tu boca, no des palabra de Dios. ¿Cuánto adoramos a Dios? ¿De qué libertad estás hablando si tú estás encadenada todavía? Tienes cadenas todavía. Hay que hablar cuando estamos libres en Cristo Jesús. Hay que hablar de este evangelio cuando Cristo nos ha hecho libres. Cuando Cristo ha rompido las cadenas, podemos hablar de una libertad con firmeza, porque Cristo nos quitó las cadenas del pecado. Y si hablamos de un Cristo que liberta, tenemos que ser libres primero nosotros en Cristo Jesús. ¡Alábalo! Siento el poder de Dios de esa libertad que quiero hablarte, porque Cristo hace las cosas bien, y cuando somos libres podemos hablar de un Cristo que cante y que aporta. ¡Alábalo! ¿Cuánto le adoramos a Dios? Pero no vayan a ser como algunas hermanas cuando evangelizábamos antes, que quería ir con nosotros con sus pantalones y sus uñas pintadas. Inmediatamente le dije: no, nosotros no caminamos con ese tipo de cristiana. Sus aretes, como una mujer en esa misma situación le va a hablar a una alma que está presa. Necesitamos mujeres y hombres de Dios que representemos a Cristo. Alabe lo que Él vive. Que presentemos de verdad el evangelio de Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Esto no es emoción, esto es poder. Alabe a Cristo que Él vive, porque el evangelio de Cristo es poder. Si hablamos de un poder, ese poder es suficiente para romper las cadenas del enemigo y sacar al cautivo de la prisión y que sea libre para que sirva a Cristo. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Siento, hay una voz del Dios viviente que retumba en la libertad del corazón de los que somos libres, porque esa libertad hoy la podemos tener y podemos adorar al Cristo que liberta. ¡Alábalo! ¿Cuánto le adoramos a Él? Vamos a ver qué nos dice el verso 9, creo que del capítulo 2 de Ezequiel. ¿Qué nos dice el verso 9? Creo que en el 9 nos quedamos. El capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice ahí?
Y miré y se aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Qué había ahí? Y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Estaban los juicios de Dios escritos. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Ese lamento y esos ayes. Estaban verdaderamente observando los juicios de nuestro Dios al frente, verdaderamente los ojos de aquel Pedro, alabe a Cristo que vive, porque los juicios de nuestro Dios, amados hermanos, son vivos, y esos vivos ayes y esos vivos lamentos están vivos hasta el día de hoy, alabe a Cristo que vive, porque habrá gente que se va a lamentar aquel día, habrá gente que aquel día que Cristo venga y los delistas van a lamentar con llanto, se quedará ahí con Cristo, pero será demasiado tarde, porque el corazón de ellos se ha endurecido como una roca. Alabe a Cristo que vive. Déjeme decirle que Juan pudo ver esos juicios. Alabe a Cristo que vive. Esos juicios son verdaderos. Juan los escribe en el capítulo 10 verdaderamente de Apocalipsis, y en el verso 9, alabe a Cristo que vive, ahí Juan determina lo que Dios le reveló en la visión sobre los juicios de los sellos de estos tiempos. Alabe a Cristo que vive. Parece que pocos lo adoran a Dios. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Por eso el cristiano no tiene verdaderamente dos maneras de caminar, una sola. De todos los cristianos que conozco que son más viejos que mí en el Evangelio, los sigo que están firmes con Cristo, los sigo viendo caminar en la misma firmeza. Y ellos no dicen que Cristo no va a venir, como algunos dicen que el fin del cristiano es la muerte aquí. Así dicen algunos hermanos. Los católicos eso piensan, los testigos de Jehová, y hay cristianos que ya se les está metiendo esa idea también. Alabe a Cristo que he tenido cristianos que se les ha metido esa idea, quieren contender con uno. Nosotros, conociendo de esta verdad, no vamos a ignorar la verdad de las palabras de Cristo, porque los juicios de Dios vendrán sobre esta tierra, y solamente hay un final para el hombre y para la mujer. Alabe a Cristo que vive, unos para vida eterna y otros para condenación eterna, hasta el día en que Cristo venga, y es por la eternidad que los que estamos en Cristo estaremos con Él por la eternidad, y los que no están con Él estarán abajo en la condenación por la eternidad, en un lugar de tormento por los siglos de los siglos, dice Jesucristo mismo a través de su palabra. Alabe lo que Él vive. Cuando Él quiere escoger, hay tiempo todavía para escoger el mejor lugar que Cristo nos ha preparado a nosotros. Alabe a Cristo que vive. No te sigas engañando en un mundo perdido y perverso que cada día más se va permitiendo. Por eso Cristo nos advirtió que nos alejáramos de ese mundo. Parece que pocos estamos convencidos de estas cosas. ¿Cuánto adoramos a Dios? Hay hermanos que no están contentos con este mensaje. Sonría que Cristo te ama. Sonría que Cristo te ama. Alábelo. Dale la oración a Cristo. Tan solo si estuvieras en una camilla, o te recuerdo cuando tuviste en el peor enfermedad, que lamentaste la misericordia de Cristo, que pedías que Cristo tuviera misericordia. Ese mismo Dios que pediste misericordia es el mismo que hoy nos está hablando una verdad, porque nos ama tanto y te rescató del hoyo de la muerte, porque Cristo nos ama tanto
piernas. Alabe a Cristo que vive. Qué duro es. Ahorita que nosotros estuvimos allá, hay un varón que dejó de pastorear. Dijo que ya no quería pastorear aquella iglesia. Y pusieron una mujer. Luego él estaba molesto porque la mujer predicaba. Y levantó su púlpito y empezó a decirle que mejor se lo llevara a Dios para que no pecara. No te vengo a hablar un cuento de camino real, te voy a dar el testimonio que mis ojos vieron. Y voy a hacer un mandadito ahí que lo mandaron y de repente enredó sus pies, se cayó la bicicleta y se quebró todo esto. Estuvo más de una semana con el pie todo aquí inflamado que no lo podían operar. Y pidió que orásemos por él. Oramos para que Dios le diese. Le dije yo a la persona que me dijo, está pidiendo que Dios se lo lleve, pues Dios lo está cumpliendo. Pero cuando lo vi y oré por él personal, dije, ora para que Dios tenga misericordia, no se quiere morir todavía. Déjame decirle de esta tarde, donde Dios te ha puesto, valora el lugar donde Dios te ha puesto. No deseche lo que Dios te ha puesto. Si Dios te ha puesto en una iglesia, aunque sea sacando la basura que verdaderamente está dentro de la iglesia, aunque sea vaciando, aunque sea verdaderamente dándole papel a los hermanos para que se limpie las lágrimas, ahí Dios te ha puesto a servir. Valora donde Dios te ha puesto a servir, porque a Dios le place donde te pones agradecido, y de ahí Dios te va a recompensar y te levantará para testimonio a lugares donde tú nunca estás parado. Dios te levantará para honrarte de lo más pequeño a lo más grande. Alabe a Cristo que vive. Siento a mi Dios esta tarde, no hay que renegar donde Dios los tiene sirviendo. Alabe a Cristo que vive. No digas que ahí no te sientes bien, porque no es el hombre, sino Cristo el que te ha llamado a servir. Alábelo. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿O quieres que Dios te dé una tocadita y te dé una lección? Mira lo que lo dice esta palabra aquí. Y mire lo que dice Jeremías 5:3. Vamos a ver qué lo dice Jeremías, del capítulo 5, verso 3. Aquí Jehová habla a Jeremías. ¿Qué dice el verso 3 de Jeremías capítulo 5? Oh Jehová, no mira tus ojos a la verdad de los azotes y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros, mas que la piedra no quisieron convertirse. Mentira que Dios azota, ¿verdad? ¿A quién los puso, por ejemplo, Dios? No solamente les habló, dice Ezequiel, sino que Jeremías confirma unas palabras más importantes aquí. Bendito sea la vida de Cristo que vive. Jeremías viene a confirmar cómo Dios los azotó, cómo Dios les consumió. La vida de Cristo que vive. Y aún así ellos tampoco se quisieron convertir al único Dios verdadero. Así hay un pueblo hoy en día dentro del cristianismo que no se quiere convertir todavía, aunque el azote haya llegado. Pero una vez pasando el azote, siguen siendo la misma desobediencia. No esperes el tercer azote, porque puede hacer que te falte un pie, puede hacer que el cáncer llegue y te tenga la miseria, dimensión de la enfermedad. Espera verdaderamente el tiempo de Dios y mantente hasta el día en que Cristo venga. No quite la mirada del camino hasta el día en que Cristo venga. Alabe lo que vive, mantente fiel. Si vive el azote el tiempo de que estabas en desobediencia, pues hoy en adelante tu vida tiene que ser diferente
nuestros pasados. ¡Alábelo! ¿Cuánto adoramos a Cristo? ¿Cuánto le adoramos? Porque cuando Dios pega, pega fuerte. Dios no pega como nosotros, con una varita o con un par de palabritas. Ya está llorando el hermano o la hermana. Con una mala mirada ya no quiere ni saludar a aquel hermano. Con un consejo que le dio a aquel hermano sabio, lo tomó por mal. ¿Cuánto adoramos a Cristo? ¿Cuánto le adoramos? He visto los azotes de Dios, que no me los ha contado el hombre, los han visto estos ojos. Alabé a Cristo que Él vive, y tú los has visto, creo también. Cuando Dios azota, deja señales. Alabé a Cristo que Él vive. Cuando Dios pone su mano, deja marcas en el cuerpo. Alabé a Cristo que Él vive. Para que no te olvides que hay un Cristo que corrige, y corrige con amor. Porque cada marca que hay en nuestro cuerpo es el amor de Cristo, recordando los que nos ama tanto, para que cuando miremos eso que hay en nuestro cuerpo, acordándonos que hay un Dios que es misericordioso. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Mire qué preciosa la palabra. Y vamos a ver otro puntito importante aquí, que lo dice Ezequiel 5, verso 3 y verso 4. Mire qué dice Ezequiel aquí, en este capítulo 5, verso 3 y verso 4. ¿Qué dice esta palabra aquí? Tomarás también, de ahí dice unos pocos en número, y los atarás en la falda de tu mano. ¿Qué dice el verso 4? Y tomarás otra vez de ellos, y los echarás, dice, en medio del fuego, y en el fuego los quemarás. De ahí saldrán el fuego a toda la casa de Israel. Mira esa hermosa palabra, cómo nos está hablando. Esos hombres que Ezequiel estaba hablando, que Dios le estaba hablando, son los que darían el ejemplo para los demás. Alabe a Cristo que Él vive. Porque cuando Dios señala, comienza señalando en pocos. Alabe a Cristo que Él vive. Cuando la palabra viene revelada de Dios y viene verdaderamente la palabra profética, se cumple lo de Cristo y pone a gente por señales para que entiendan que siempre hay un Dios que habla a tiempo y fuera de tiempo, que la palabra no es de los hombres, sino que es de Cristo Jesús. Por eso es que hay hombres que han pasado por el juego y son ejemplos que Dios tuvo misericordia y que están de pie por la misericordia de Cristo, para que el pueblo camine como hijos de Dios. Alábelo. Parece que poco lo adoran de esta tarde. Voy a citar el último para que terminemos. Y qué preciosa esta palabra, bendito sea Dios. En Jeremías 1, 8. Vamos a su palabra y vamos a ver qué dijo Jeremías a este pueblo también. Porque Dios siempre habló a estos grandes hombres. Mira lo que dice Jeremías capítulo 1. Vamos a ver verso 8 y después vamos a ver verso 17, ahí termino. ¿Qué dice el 8? No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte de, dice Jehová. Y el 17, ¿qué lo dice? Tú pues ciñe tus lomos delante de, dice, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mando. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. ¿Cuánto le adoramos a Dios? ¿Se da cuenta cómo nos habla nuestro Dios Todopoderoso?
Y aquí Jeremías está hablando, porque Jeremías era otro profeta, alabia a Cristo que vive, que Dios le hablaba al pueblo de Israel, alabia a Cristo que vive, un hombre que le dijo: Dios, síguete, verdaderamente, bendito sea el nombre de Dios. Le dijo, Dios le estaba diciendo: estás firme, vive mi palabra, mantente bien, alabia a Cristo que vive, y háblale todas las cosas que él verdaderamente Dios le hablaba a Jeremías, alabia a Cristo que vive. Cuando Dios los envía con su palabra, hay predicador que aunque verdaderamente Dios le esté revelando las cosas, no quiere soltar la palabra porque le tiene temor al pueblo, a las amistades, a su propia familia, tiene temor que se salgan, benditos a Dios. No, nosotros tenemos que hablar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como Cristo dijo, porque Cristo necesita que nosotros hablemos la verdad de su palabra, alabia a Cristo que vive. Y cuando estamos firmes, déjenme decirle que Dios hará cosas grandes en la vida de los tuyos y en la vida de tu familia, y Dios nunca avergonzará a su pueblo. Alábelo. ¿Cuánto le adoramos a Dios en esta tarde? Pero a veces cuando no hablamos esta verdad, Dios los quebranta al frente del pueblo y los avergüenza. Y no podemos hablar de Dios, porque el pueblo con la mirada te intimida. Alabia a Cristo que él vive. Qué triste cuando veo ese tipo de líderes yo así, que no hablan la palabra de Dios. Por eso lo que el pueblo dice, eso hace el pastor. Yo no estoy diciendo que cuando el pueblo tiene la razón nosotros lo vamos a revelar ante el pueblo. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que obedecer las cosas de Dios. Por eso usted ve que aquí no hay celebración del día del pastor. Y lo hablo con seguridad que de hoy en adelante nunca más vamos a celebrar una cosa que al frente de este lugar. Mi cumpleaños aquí al frente, solo la boda del Señor, de los hermanos que se casen por la iglesia. Alabia a Cristo que él vive. Y hoy en adelante no le vamos a dejar ese jueguito al diablo, bendito sea la gloria de Dios. Que hoy en adelante vamos a hacer las cosas para Dios, como a Dios debe de merecer todas las cosas, que la alabanza y las cosas que están en la palabra es lo que vamos a hacer por medio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Alabia a Cristo que él vive. Por eso hay almas que se entristecen cuando nosotros como líderes somos débiles y nos dejamos manipular. Alabia a Cristo que vive. Pero hemos aprendido de algunas cosas, porque el mismo Dios nos ha verdaderamente hablado nuestro corazón, y verdaderamente cuesta a veces, amados hermanos, cuando no obedecemos la voz de Dios. Hay cosas que nos quebranta el corazón. Tenemos que verdaderamente entender lo que Dios nos ha dado para no fallarle al Cristo que servimos. Alabia a que vive. ¿Cuánto le adoramos a Dios? Vamos a ser transparentes ahora delante de Dios. Póngase de pie en esta tarde.